Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Regresamos a nuestro estudio maravilloso del Evangelio de Lucas. Abra su Biblia, si es tan amable, en Lucas capítulo 9. Así es como informamos nuestra adoración para que podamos adorar en espíritu y en verdad. La informamos con la verdad de la palabra de Dios. En cualquier y en todo pasaje es de Dios y es rico e instructivo. Pero el que vemos en esta mañana lo es en particular. Quiero leer los versículos 23 al 26 y después los tendré en mente y comenzaremos a hablar de esto. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Breve, no muchos versículos, ni siquiera muchas palabras, pero esto está en el corazón de la enseñanza de Jesús. Esto es oro puro, oro bíblico. Quizás mejor, este es un diamante de verdad, claro y brillante. El tema es seguir a Jesús, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí. Este es un texto acerca de cómo venir en pos de Jesús, cómo seguir a Jesús, cómo convertirse en un cristiano, cómo ser salvo, cómo ser redimido y nacer de nuevo. De eso trata. Es enseñanza crítica. Y una cosa le impacta a uno desde el principio, y es que venir en pos de Jesús involucra negación de uno mismo. Eso es claramente la primera cosa que es dicha. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El Evangelio es un llamado a negarse uno mismo. No es un llamado a satisfacerse uno mismo. Y eso coloca el Evangelio verdadero en oposición al Evangelio contemporáneo evangélico, el cual es un evangelio de autosatisfacción, de autoayuda. Jesús es visto como un genio utilitario. Usted frota la lámpara, Él salta y dice: puedes tener lo que quieras. Y usted le puede dar su lista y Él se la cumple. Hay aquellos dentro del marco de los evangélicos, en el segmento carismático, que le dicen a usted: Jesús quiere que usted esté bien, y si usted no está bien es porque usted no ha reclamado su sanidad. Jesús quiere que usted sea próspero y rico, y si no lo es porque no lo ha reclamado. Jesús quiere que usted esté libre de deudas, y si usted le envía a los televangelistas suficiente dinero, usted, debido a su fe, se va a liberar a sí mismo de la deuda, o del demonio de la deuda, como se hace referencia al mismo con frecuencia, porque Jesús no quiere que usted tenga ningún problema o dificultad. Su salvación es una garantía de salud, riqueza y prosperidad y felicidad. Los evangélicos psicológicos centrados en el hombre le dicen a usted que Jesús le da a usted paz y Jesús le da a usted gozo y Jesús lo hace a usted un mejor vendedor y Jesús le ayuda a usted a anotar más jonrones. Jesús realmente quiere que usted se sienta mejor acerca de sí mismo y quiere elevar su imagen de sí mismo y quiere llevar a un fin su pensamiento negativo. Es interesante cómo esta tendencia ha entrado a la iglesia. En cierta manera la he visto a lo largo de los años. He estado ya por varios años como para ver cómo llegó. Realmente llegó, creo que de manera más incisiva, mediante el ministerio de Robert Schuller. Varios años atrás él escribió un libro titulado La autoestima, la nueva reforma. Evalué ese libro, fue publicado en una revista nacional. La evaluación que hice, porque pensé que era un punto de quiebre, era un intento de una nueva reforma, era un intento de reemplazar el evangelio bíblico, con un evangelio nuevo, y funcionó. En ese libro, Autoestima, la nueva reforma, Robert Schuller escribe, y cito: es precisamente en este punto que la teología clásica ha errado en su insistencia en que la teología debe estar centrada en Dios y no centrada en el hombre. Fin de la cita. Entonces, este es un comienzo iconoclástico. Lo primero que tenemos que hacer es llevar a un fin a la teología clásica. Tenemos que llevar a un fin a la teología centrada en Dios.
y reemplazarla con teología centrada en el hombre. Eso es bastante osado, pero eso es exactamente lo que estaba pasando. Él añade, este plan maestro de Dios está diseñado en torno a las necesidades más profundas de los seres humanos. ¿Y cuáles son esas necesidades? Dignidad personal, respeto personal, valor personal, autoestima. La perla de gran precio es el respeto hacia uno mismo genuino y la autoestima. Él añade aún, si seguimos el plan de Dios tan fielmente como podamos, nos sentiremos bien acerca de nosotros mismos. Ese es el evangelio de los evangélicos. Es el evangelio en el que usted se siente bien. Siéntase bien acerca de usted mismo. Después él procede a decir, y cito, Dios necesita que usted y yo ayudemos a crear una sociedad de gente con autoestima. Perdóneme si no me uno a ellos. No podría pensar en un grupo con el que menos ganas tendría yo de asociarme. Entonces, en este esfuerzo por una nueva reforma, la primera cosa que usted tiene que hacer es hacer a un lado la teología histórica centrada en Dios clásica, después reemplazarla con una teología centrada en el hombre, psicológica, de autoestima, y hacer que todo en la Biblia y el Evangelio funcionen en torno a hacer que la gente se sienta mejor acerca de sí misma para satisfacer o cumplir sus sueños y cumplir sus visiones. Además, él dice, el objetivo definitivo de Dios es convertirlo a usted y a mí en personas que tienen confianza en sí mismas. Fin de la cita. Y después, esto es suficiente. Una cita más. Una vez que una persona cree que es un pecador indigno, es dudoso si él realmente y de manera honesta puede aceptar la gracia salvadora que Dios ofrece en Cristo. Fin de la cita. Entonces, en el nuevo evangelio, si usted quiere ser salvo, usted no puede creer que usted es un pecador indigno. ¿Cuán torcido es eso? ¿Cuán contrario es eso a la verdad? Pero es ese evangelio centrado en el hombre de autoestima que fue recogido por el discípulo número 1 de Robert Schuller, Bill Hybels, y traducido en el movimiento de El Buscador Amistoso que secuestró a los evangélicos. Es una especie de narcisismo cuasi cristiano, amor propio que es característico de los falsos maestros, según 2 de Timoteo 3, en donde dice, vendrán tiempos peligrosos porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y el cristianismo se ha convertido en obtenga usted lo que quiera en lugar de la intención divina para el evangelio ha sido prostituida. La gloria de Dios ha sido reemplazada por la satisfacción del hombre. Abandonar su vida para la honra de Cristo ha sido reemplazada por que Cristo lo honre a usted. Todo está torcido y el evangelio real ya no está de moda. Hubo un santo de muchos siglos atrás quien lo entendió correctamente. Esta es una oración que le escribió, Señor alto y santo, manso y bajo, permítame aprender por paradoja que el camino para llegar arriba es hacia abajo, que ser humilde es ser exaltado, que el corazón quebrantado es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el corazón que se regocija, que el alma que se arrepiente es el alma victoriosa, que no tener nada es poseer todo, que llevar la cruz es llevar la corona, que dar es recibir. Permíteme encontrar tu luz en mi oscuridad, tu gozo en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi valle, tu vida en mi muerte. ¿Tu vida en mi muerte? Ese es el evangelio verdadero. No tiene que ver con exaltarme a mí, tiene que ver con matarme. Jesús dijo, si me vas a seguir, te niegas a ti mismo, tomas tu cruz cada día y me sigues. Es la muerte de uno mismo. Usted gana al perder. Usted vive al morir. Y esa es la médula, el corazón del mensaje del evangelio. Ese es el centro del discipulado. Este no es un pasaje oscuro. Esto no es algo que en cierta manera es diferente de la enseñanza normal de Jesús. Estos son principios que Él enseña repetidamente a lo largo de su ministerio, una y otra vez en contextos diferentes. Permítame mostrarle eso. Regrese al 10º capítulo de Mateo por un momento. Mateo capítulo 10, en el versículo 34. Jesús ha estado en los versículos anteriores hablando de confesarlo a Él, claro, confesarlo a Él como Señor y Salvador, versículo 32. Todo el que me confesare delante de los hombres,
lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces Él está hablando de confesar a Cristo como Señor. Y después en el versículo 34 Él dice esto: no pensáis que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino una espada. Vine a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra, y los enemigos de un hombre serán los miembros de su casa. La primera cosa, viene usted a Cristo, podría hacer que su familia esté peor, no mejor, podría causar olas en su familia como nunca antes hasta ahora lo ha experimentado. Pero así es, porque si usted va a entregarle su vida a Jesucristo, va a haber un vacío impasable entre usted y la gente en su familia que no lo hace. Versículo 37 dice entonces: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Si usted no está dispuesto a pagar el precio de una separación permanente en su familia, a menos de que esas personas vengan a Cristo, si usted no está dispuesto a pagar el precio de un trauma mayor en su familia, un conflicto mayor en su familia, un sufrimiento mayor en su familia, entonces usted ni siquiera es digno de ser mi discípulo. Versículo 38, Él dice: el que no toma su cruz, la cruz estaba asociada con una cosa únicamente. Una cruz era un instrumento de muerte, era un instrumento de ejecución. Jesús va inclusive más allá de esto. Si usted no está dispuesto a tener conflictos en su familia, usted no es digno de ser mi discípulo. Si usted no está dispuesto a tener conflictos con el mundo, al grado que le podrá costar a usted su vida, entonces usted no es digno de mí. Versículo 39, el que haya su vida la perderá. El que ha perdido su vida por causa de mí, la hallará. Tiene que ver con perder su vida. No es una teología centrada en el hombre, es una teología centrada en Cristo que dice: le entrego todo a Cristo sin importar lo que me cueste a mí. Ahora ese es Mateo 10. Marcos 10 es otra ilustración de esta enseñanza de Jesús. Esto se encuentra de manera absoluta en el corazón de la enseñanza de Jesús. Esa es la razón por la que estos cuantos versículos van a tomarnos algo de tiempo para estudiarlos, porque esto debe ser entendido. Marcos 10, 21. Jesús aquí le está hablando a este joven rico que quiere la vida eterna. Él pregunta en el versículo 17 por la vida eterna, y Jesús, ustedes recuerdan, le habla, y usted, si une todo el relato, Jesús confronta su pecado, Él no lo admite, Él no quiere ceder su justicia personal, el cual es el peor pecado, y después Jesús le habla acerca de su dinero, y Él no quiere entregar su dinero. Él quiere a Jesús, sí, Él quiere vida eterna, pero Jesús lo confronta cara a cara con el hecho de que tienes que rendir tu justicia personal, el hecho de que piensas que eres bueno en ti mismo, que vas a tener que reconocerte a ti mismo como un pecador indigno, miserable, y vas a tener que estar dispuesto a entregar todas tus posesiones terrenales si yo así lo pido. Usted se acuerda de la historia. Él no lo quiso hacer. Versículo 21, Jesús sintió un amor por él y le dijo: una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Jesús le dijo: el precio debes estar dispuesto a entregar todo. Quizás no lo pida, pero quizás sí, el precio es estar dispuesto. Ante estas palabras, demudó su rostro y se fue triste. Era uno que poseía mucha propiedad. Prefiero tener mi dinero, prefiero tener mi propiedad que a Jesús. Entonces no eres digno de ser su discípulo. Si usted no está dispuesto a estar separado en su familia, si usted no está dispuesto a estar separado del mundo, si usted no está dispuesto a estar separado de las cosas materiales que usted posee, entonces Jesús no tiene tanto valor para usted. Es una proposición de todo o nada. Ahora, siga en Lucas capítulo 9, una vez más, y vaya al final del capítulo, versículo 57. Es tan crítico que nosotros entendamos esto y tan práctico como lo señalaré. Iban por el camino, Jesús con algunas de las personas que lo seguían, algunos de los discípulos que querían ser discípulos, y alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. ¿En serio? Jesús le dijo: no vamos al Ritz-Carlton. Espero que eso no te afecte negativamente. Las zorras tienen agujeros, las aves del cielo tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene ningún lugar donde poner su cabeza. Si me sigues, vas a perderlo todo. Ese es el precio. Simplemente debes saberlo. Jesús no dijo: oh, muy bien, sígueme. Vas a ser feliz. Vas a estar saludable, rico. Vas a ser rico, próspero, exitoso. Él dijo: simplemente debes saber esto. No tengo ningún lugar en donde reposar mi cabeza. Te va a costar todo. Él le dijo a otro: sígueme.
Él dijo, necesito sepultar a mi padre. Y la implicación es que su padre ni siquiera estaba muerto. ¿Qué significa, voy a sepultar a mi padre e ir al funeral? No, esperar hasta que él reciba la herencia. Él acaba de oír a Jesús decir que él no va a tener nada si siguiera a Jesús. Jesús no tenía nada que darle. Entonces él quería quedarse en casa hasta que pudiera acumular una fortuna, empacarla en su mochila y después seguir a Jesús. Él también desapareció. Pero Jesús establece el estándar como negación de uno mismo total. Si usted pasa al capítulo 14 de Lucas, simplemente presentando estos tiempos y lugares en donde Jesús habló de esto, usted encuentra que el mensaje es siempre el mismo. Hay una gran multitud en el capítulo 14, versículo 25, y vienen con Jesús y Él se vuelve y les habla. Si alguno quiere venir en pos de mí, todos ustedes quieren seguirme, quieren ser mis seguidores. Si vienen a mí y no aborrecen a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. No tiene que ver contigo, no tiene que ver con tu autoestima, tiene que ver con tu pecado y tu desesperación, y que tú veas a Cristo como alguien tan estimado y una persona de tanto valor como tu Salvador del pecado y la muerte y el infierno, que estás dispuesto a entregarlo todo. Si te cuesta tu familia, si te cuesta tu matrimonio, en el versículo 27, y llevas tu propia cruz, y si no llevas tu propia cruz, esto es, estar dispuesto a morir y entregar tu vida y venir en pos de mí, entonces no puedes ser mi discípulo. No puede ser más claro que eso. En el capítulo 17 de Lucas, Jesús, hablando de nuevo en otra ocasión, dice esto, versículo 33. Todo aquel que quiera guardar su vida la perderá. Todo aquel que pierda su vida la guardará. Es el mismo principio. Usted trata de aferrarse a usted, a sus planes, su agenda, su éxito, sus metas, su autoestima. Usted pierde. Usted pierde. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, para que sepa que Juan no dejó esta enseñanza medular de Jesús fuera. Juan 12, versículo 24. De cierto os digo, a menos de que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, permanece por sí mismo, pero si muere, da mucho fruto. Si vas a ser fructífero en seguirme, Jesús dice, te va a costar tu vida, vas a tener que morir. El que ama su vida, versículo 25, la perderá. El que odia su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. Y el camino por el que iba era un camino a la persecución y la muerte. Entonces, ¿quiere seguir a Jesús? ¿Sí? ¿Quiere seguir a Jesús? ¿Sí? Simplemente le va a costar a usted absolutamente todo. O el Señor quizás no quite su vida, quizás no quite todo su dinero, quizás Él no quite su familia o su cónyuge, quizás Él no quite su trabajo, pero tiene que estar dispuesto, si eso es lo que Él quiere. Usted tiene que estar lo suficientemente desesperado como para abrazar a Cristo, sin importar cuál sea el precio. Ahora regresemos a Mateo 16 por un momento, porque no podemos entender el panorama completo del pasaje de Lucas sin compararlo con Mateo 16, porque son paralelos, pero Mateo ha incluido más información. Ahora, la escena es tiempo de examen para los discípulos, como usted recuerda a partir de nuestro último mensaje, es tiempo de examen. Solo hay una pregunta en el examen. Esa pregunta en el examen es Mateo 16:15. Él les dijo, ¿quién decís que soy yo? Después de un par de años de preparación y de apertura y revelación y milagros y señales y maravillas que Jesús había hecho, toda su enseñanza, era momento de darles el examen final en la escuela del discipulado. Y entonces solo hay una pregunta en el examen. ¿Quién decís que soy yo? Y responden de manera correcta. Simón Pedro responde, en nombre de todos ellos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde, es correcto. Bendito eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque sangre y carne no te lo revelaron, sino mi Padre que está en los cielos. Has aceptado la revelación de Dios. Has visto lo que Dios ha estado revelando mediante mí. Entiendes que esa es la respuesta correcta. Este es el punto alto de toda la preparación del discipulado. Han llegado a la conclusión correcta acerca de Jesucristo. Eso es absolutamente necesario para la salvación. Él es el Cristo de Dios, el Mesías de Dios, el Hijo de Dios, el Salvador de Dios. Todo lo que el Antiguo Testamento prometió, todo lo que Jesús dijo es de hecho verdad. Esta es la gran confesión, la confesión suprema. Usted recuerda que los evangelios fueron escritos para que usted crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, creyeron y tienen vida en su nombre, y este es su gran momento de confesión. ¿Fue correcta la respuesta?
En respuesta a eso, la afirmación viene: recibieron el mensaje de Dios, lo entendieron, vieron lo que Dios estaba diciendo mediante mí, y la respuesta es correcta. Eso es maravilloso, y tengo algo más que decirte. Pedro, versículo 18, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay algo de contraste aquí. Tú eres Pedro, tú eres una roca pequeña, pero en esta cama de roca, palabra diferente, edificaré mi iglesia. Un pequeño contraste. ¿Cuál es la cama de roca? La confesión de quién es Él, la realidad de quién es Él. Voy a edificar mi iglesia, dice Él, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es maravilloso, has llegado a la respuesta correcta, y te estoy diciendo esto: voy a edificar la iglesia y las puertas del Hades. ¿Qué es eso? El Hades es donde la gente muerta está. La puerta es como llegas a la muerte, y eso es al morir. Entonces las puertas de la muerte, simplemente muerte. Satanás tiene el poder de la muerte. Hebreos 2 dice que él usa el poder de la muerte en el mundo. Ese es su más grande poder. Pero inclusive el poder de Satanás de la muerte no va a detener al Señor de edificar su iglesia. Esta es una nota triunfal. Tienes la respuesta correcta a la pregunta. Aprobaste el examen con A más. Y les estoy diciendo, es en base a esa realidad grande y gloriosa que voy a edificar mi iglesia, y el gran poder de Satanás de la muerte no va a prevalecer contra ella. Además, no solo voy a edificar mi iglesia, sino les daré las llaves del reino de los cielos. Van a poder abrir la puerta del reino para que la gente entre. ¿Cómo? Porque van a proclamar el Evangelio. ¿Cómo entras al reino de los cielos? ¿Cuál es la llave que abre la puerta? Es el Evangelio, ¿no es cierto? Entonces van a ser mis predicadores del Evangelio, y lo que aten en la tierra será atado en el cielo, lo que suelten en la tierra va a ser soltado en el cielo. Atar y soltar fue un concepto rabínico antiguo. El rabino le decía a una persona que no se arrepentía: estás atado en tu pecado. Él le decía a una persona que se arrepentía: estás soltado de tu pecado, porque Dios perdona a aquellos que se arrepienten. Y entonces Jesús le dice a los apóstoles: van a hacer lo mismo. Van a abrir el reino con el Evangelio, y van a decirle a los pecadores que se arrepienten que están soltados, libres de su pecado, y los pecadores que no se arrepienten están atados en su pecado. Van a ser mis representantes, van a ser mis agentes con autoridad en el mundo, y van a traer a la gente al reino. Usted puede sentir el entusiasmo que está hirviendo. Aquí estamos, hombres. Esto es lo que hemos estado rebotando en los últimos 2 años, esperando que sucediera. Él es el Mesías. Él va a edificar la iglesia. Nada lo va a detener. Vamos a tener la autoridad de abrir y cerrar el reino. No la religión establecida del judaísmo, no los escribas y principales sacerdotes y los ancianos. Vamos a ser nosotros. Vamos a ser los primordiales, los preeminentes en el reino. Esto es lo que hemos estado esperando. Y después una afirmación que los sacudió. Los sacudió. Versículo 20. Él advirtió a los discípulos que no le dijeran a nadie que Él era el Cristo. Eso no tiene sentido, porque acaban de ser sacudidos por la emoción del momento, de la autoridad, de la invencibilidad de la iglesia ante la identidad de Jesús. Y ahora Él dice: no le digan a nadie. No es el tiempo. Y versículo 21. Desde ese entonces, Jesucristo comenzó a mostrarle a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas en manos de los ancianos y principales sacerdotes y los escribas, y ser matado y ser resucitado en el tercer día. ¡Qué noticia tan triste! Jesús dice: no le digan a nadie, porque el plan no es que yo esté reinando en mi reino ahora. El plan no es que yo entre a mi gloria ahora. El plan es que yo sea matado por la institución judía. Digo, esto es simplemente absolutamente despedazador. Después de que literalmente han sido exaltados por las realidades de que Él es el Mesías, que Él edificará la iglesia, que inclusive el poder de la muerte no prevalecerá contra ella, que tienen delegada esta autoridad, podían probar el reino, podían sentir la gloria que venía. Usted podrá decir que podían sentir el calor de la Shekinah. La salud y la riqueza y la prosperidad estaba a la vuelta de la esquina. Y ciertamente Jesús iba a destruir a los líderes apóstatas del judaísmo, y ellos serían los nuevos líderes de Israel, y ciertamente Él destruiría a los opresores romanos, y a los ocupantes, y a los paganos, y ciertamente Él curaría todas las enfermedades, y Él proveería alimento como lo hizo cuando Él alimentó a las multitudes. Este era el momento glorioso y grande que todos habían estado esperando por tanto tiempo. Y después Jesús dice: no diga nada, tengo que morir primero. Versículo 22. Pedro lo tomó a un lado. Pedro dice: Señor, necesitamos tener una plática privada. Ven para acá. Y Él comenzó a reprenderlo. Habla de una personalidad tipo A. Hombre, Él reprende al Hijo de Dios, el mismo que confesó que era el Hijo de Dios. El Hijo del Dios viviente acaba de salir de su boca, y Él dice: ven aquí, necesito corregirte. Él dice: que Dios lo evite, Señor. Esto nunca te sucederá.
Eso no va a pasar, no vas a morir, ese no es el plan. Y Jesús se volvió y le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. No creo que a él ni siquiera le gustaba que le llamaran Simón, mucho menos Satanás. Después él dice esto, me eres tropiezo. Y aquí está por qué. No estás poniendo tu mente en los intereses de Dios, sino en los del hombre. Tienes una idea centrada en el hombre. ¿Sabe una cosa? Eso casi podría ser el lema para los evangélicos contemporáneos. No estás poniendo tu mente en los intereses de Dios, sino en los del hombre. Todo tiene que ver contigo, ¿no es cierto? Todo tiene que ver con lo que quieres, todo tiene que ver con el poder y la gloria, y todo tiene que ver con la corona, y todo tiene que ver con la recompensa y la autoridad. No lo entiendes. El camino hacia arriba es hacia abajo. No vas a obtener una corona, sino una cruz. Y después, en el versículo 24, Jesús presenta el principio. Le dijo a sus discípulos, a los apóstoles y al resto de la multitud, como Marcos 8:34 indica que la multitud también estaba escuchando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Lucas añade, diariamente y sígame, y con eso vamos a hacer la transición de regreso a Lucas 9 y vamos a retomarlo ahí. Mateo nos proveyó de tanta información que fue útil. Esta es una experiencia que sacudió a los apóstoles, habiendo llegado a esta confesión gloriosa y ahora habiéndoseles dicho que no dijeran nada y después habiéndoseles dicho que Jesús va a morir. Y no solo Jesús va a morir, sino que Él les está diciendo a todos ellos, de regreso a Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y con esa afirmación Jesús abre la paradoja del discipulado. La paradoja del discipulado. Vamos a estar viendo eso, no solo claro esta mañana, sino también el próximo domingo. Ahora esta sección, en cierta manera, la voy a dividir en 4 categorías. El principio, la paradoja, la parusia y la probada, las cuales veremos conforme avanzamos. Pero para esta mañana y por tan solo unos cuantos momentos que nos quedan, quiero que vea el principio en el versículo 23. El principio. No es difícil entender el principio. Es simplemente esto. Si usted quiere seguir a Cristo, ¿usted quiere ser un cristiano? ¿Quiere ser cristiano? Aquí está el mensaje. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. ¿Oye usted eso en el Evangelio contemporáneo? ¿Alguna vez oye eso? ¿Alguna vez oye eso en un mensaje dado por un predicador en la televisión o evangelista? ¿Alguna vez ha oído a alguien decir eso? ¿Alguna vez oye usted a alguien ponerse de pie en una multitud y decir, si quieres volverte cristiano, mátate a ti mismo, niégate a ti mismo de todas las cosas que tú anhelas y quieres y esperas y debes estar dispuesto a morir y someterte de manera esclavizante en obediencia a Jesucristo? Eso no vende. Eso no es mercadotecnia inteligente, pero resulta ser la verdad. Entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Que alguien se convierta de manera artificial? Esa es la manera popular, darle a la gente la ilusión de que son salvos, cuando no lo son, para que algún día, cuando enfrenten a Cristo, van a decir, Señor, Señor. Él va a decir, apártate de mí, nunca te conocí. El Evangelio tiene que ser el Evangelio. ¿Quieres seguirme entonces? El principio es el fin de ti. Si quieres seguirme, es el fin de ti. Ya no existes. Pablo lo dijo de esta manera, porque para mí el vivir es, ¿qué? Cristo. Y el morir es, he aprendido a cómo vivir humildemente y cómo vivir en abundancia. He aprendido a tener cosas y no tener cosas, no importa. Si vivo, vivo para el Señor. Si muero, muero para el Señor. ¿Cuál es la diferencia? Soy del Señor, esa es la actitud. Los hombres quieren gloria, quieren salud, quieren riqueza, quieren felicidad. Quieren que todas sus necesidades percibidas sean satisfechas, que todas sus pequeñas comezones humanas sean rascadas. Quieren una vida sin dolor. Quieren la corona sin la cruz. Quieren la ganancia sin el dolor. Así es como la gente piensa. Ese no es el interés de Dios. El autor de nuestra salvación, de acuerdo con Hebreos 2:10, fue perfeccionado por el sufrimiento y también nosotros somos llevados mediante el fuego del sufrimiento. Y en donde sufrimos, en primer lugar, es en la muerte de toda esperanza, toda ambición, todo deseo, todo anhelo, toda necesidad que es humana. Ese es el punto. Entonces, ¿quiere usted ser cristiano? No es fácil. ¿Usted pensaba que era fácil? En la actualidad, si usted quiere ser un cristiano, ore estas pequeñas palabras, ore esta pequeña oración y usted será cristiano. No es fácil ser cristiano. Permítame mostrarle algunas cosas. Mateo 7:13.
Esto de nuevo es la enseñanza de nuestro Señor. Mateo 7:13, Sermón del Monte. Palabras conocidas, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha. En primer lugar, para convertirse en cristiano, usted tiene que entrar por una puerta estrecha. La idea de estrecha aquí significa apretada. Digo, es una de esas cosas que usted en cierta manera tiene que atravesar. Está muy, muy estrecha. Está muy, muy apretada. Usted no puede llevar nada al pasar. Usted entra sin nada. Hay una puerta ancha, pero lleva a la destrucción. Hay una puerta religiosa ancha y la gente va por ahí con todo su equipaje y todas sus necesidades personales y toda su autoestima y todo su deseo por satisfacción y satisfacción personal y todo eso. Van ahí, pero no va al cielo. Dice cielo, pero termina en el infierno y muchos van por ese camino. Pero también está, versículo 14, esta puerta estrecha, muy pequeña y lleva a la vida eterna. Pero observe esto. Y pocos son los que la hallan. Y la idea es que es difícil de encontrar, y estoy de acuerdo con que es difícil de encontrar. Es especialmente difícil de encontrar en la actualidad. Usted puede ir de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, y nunca encontrarla. Es una puerta muy estrecha. Si usted pasa al capítulo 13 de Lucas, usted va a ver algunos elementos más de esta misma enseñanza. Lucas 13:23. Esto es muy, muy importante. Alguien le dijo a Jesús, conforme él estaba pasando de una ciudad y aldea a otra, camino a Jerusalén, alguien le dijo, Señor, ¿son unos pocos los que están siendo salvados? Esa fue la implicación de la enseñanza de Jesús, que esta es una puerta estrecha que es difícil de encontrar. Y entonces la pregunta viene, parece como si tú estás diciendo que son unos cuantos los que están siendo salvos, y él les dijo, agonicen, esforzaos, agonizomai, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos, os digo, buscarán entrar y no podrán. Es difícil de encontrar y es difícil de entrar por ella. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil de encontrar y por qué es tan difícil de entrar por ella? Respuesta, porque es tan difícil negarse a sí mismo. Tan difícil. Esa es la realidad que reina en la condición caída humana, que el hombre es el amo de su propia alma, el capitán de su propia fe, que el hombre es el monarca de su propio mundo, que el hombre es el rey, y decir que él tiene que matarse a sí mismo, negarse a sí mismo. Eso es demasiado que aceptar. Usted predique un evangelio que no incluye eso, y la gente va a rodearlo usted por multitudes, por entrar al cielo. Usted comienza a predicar el evangelio verdadero que llama a una negación personal total y absoluta, el reconocimiento de que usted no tiene nada de lo cual es digno, nada de lo cual puede ser felicitado, nada en usted que necesita ser salvado, sino que más bien usted está dispuesto a matar todo lo que usted es, todas sus esperanzas, sueños, ambiciones, por causa de la perla, por causa de Cristo, y usted está viniendo en los términos de Dios. Eso no es fácil. Es difícil, en primer lugar, encontrar esa verdad. Inclusive es más difícil, una vez que la ha oído, someterse a ella, porque el hombre se adora a sí mismo. Él es su propio Dios. Lo que necesitamos estarle diciendo a la gente no es, ven a Cristo y te vas a sentir mejor por cómo eres. No es Jesús quiere satisfacer la necesidad que tengas. Jesús no quiere satisfacer tu necesidad mundana, terrenal, humana. Él quiere que estés dispuesto a decir, abandonaré todas las cosas que creo que necesito por causa de Cristo. Entonces, un poco más adelante, en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas, vaya al versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, Jesús dice, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? De otra manera, cuando haya establecido un fundamento y no pueda terminar, todos aquellos que lo observen van a comenzar a burlarse, diciendo, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Ahora, si usted va a venir a Cristo, usted tiene que contar o calcular el costo. Usted va a tener que calcular el costo antes de que haga la pretensión de que viene a Cristo, una pretensión de que usted está dispuesto a seguir a Jesús. ¿Ha calculado el costo? ¿Entiende que hay un precio que pagar? Sabemos cuál es el precio. El precio acaba de ser dado en los versículos 26 y 27 que leí antes. Aborrecer a tu padre y a tu madre si es necesario, aborrecer tu propia vida, tomar tu cruz y venir en pos de mí. Ese es el precio. Que no hay nada en el mundo, en la esfera humana, que es tan querido como para dejar a Cristo. ¿Qué rey? Versículo 31. Si va a salir y a pelear en una batalla con otro rey, no se sienta primero y toma consejo para ver si tiene la suficiente fuerza con 10,000 hombres para enfrentar a uno que viene contra él con 20,000. De otra manera, mientras que está lejos, él envía una delegación para
hacer la paz. O haces la paz con el enemigo si no puedes conquistarlo, o te aseguras de que tienes las tropas que necesitas para ganar la batalla. En otras palabras, Jesús está diciendo, no vengas a mí a menos de que hayas evaluado el precio. Y el precio es negarte a ti mismo, crucificarte a ti mismo y sumisión personal. En el versículo 33, Él presenta el punto. No pienses que es algo menos que esto. Ninguno de vosotros puede ser mi discípulo si no entrega todo lo que tiene. Jesús dijo, tienes que estar dispuesto a entregarlo todo. No vas a ser salvo al deshacerte de todos tus bienes terrenales, pero tienes que estar dispuesto a entregarlo todo. Así de devoto estás a la causa de Cristo, te niegas a ti mismo de todos tus anhelos mundanos, te negarás a ti mismo de tu propio derecho a vivir y entregar tu vida, si es necesario, por la causa de Cristo, y te vas a someter a su voluntad siguiendo lo que Él pida, sea que Él diga que debes perder estas cosas o puedes mantenerlas, eso depende de Él. Y después Jesús contó esas dos parábolas en Mateo 13, 44 al 46. Él dijo, hubo un hombre que encontró un tesoro escondido en un campo, y él vio el valor del tesoro y él vendió todo por el tesoro. Después Él dijo, hubo una perla de gran precio que el hombre encontró, la perla de gran precio, y él vendió todo lo que tenía para obtener la perla. Es vender todo lo que es la esencia de la salvación. Es yo entrego todo, me niego a mí mismo. Ofrezco mi vida tanto en términos de muerte, si es necesario, y en términos de obediencia en la vida. Este es el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando usted va a predicar el Evangelio, eso es lo que usted tiene que decir. Ahora, dice usted, pero la gente no va a aceptar eso. Bueno, espera un minuto. La gente no va a aceptar eso, claro, a menos de que el Espíritu de Dios esté operando en sus corazones, ¿verdad? A menos de que el Espíritu de Dios esté realizando la obra de convicción, y el Espíritu de Dios esté despertando el corazón muerto, y el Espíritu de Dios esté generando fe. Y entonces, ese es el único mensaje verdadero que está conectado con la obra del Espíritu que va a producir salvación verdadera. No reinvente el Evangelio para que le guste a usted. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Si alguna persona quiere venir en pos de mí, invitación abierta. Si alguno de ustedes quiere venir, ¿alguno de ustedes aquí quiere venir? Bueno, tiene que creer en Jesús, tiene que confesarlo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente y Señor y Salvador. Después tiene que estar dispuesto a tener un alejamiento en su familia, un alejamiento en su matrimonio, un alejamiento con el mundo que le podría costar a usted la vida y un alejamiento con sus propias ambiciones personales y someter su vida entera a seguirlo y hacer lo que Él pida. No es el que dice Señor, Señor. Jesús dijo, es el que hace la voluntad de mi Padre, y esta es la voluntad de mi Padre, que usted se someta al Hijo. Este es el Evangelio. Es un evangelio de negación de uno mismo. Es un evangelio de sacrificio personal y sumisión personal. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, juéguese la vida por la causa de Cristo y siga en el sentido de que usted hace lo que sea que Él pida. Si usted da algo menos que eso, como los términos del evangelio, entonces alguien podría ser engañado, ¿verdad? Usted dice, ¿pero qué si no responden? Ese no es el punto. Eso está dentro del poder de Dios determinar. Por lo que usted es responsable es por la pureza del Evangelio. Bueno, la próxima vez vamos a entrar en estos elementos del principio en el versículo 23. Negación personal, tomar la cruz y seguirlo. Me gustaría que pudiera presentar todo esto en un mensaje, pero no puedo. Y no puedo resumir el material porque es demasiado crítico, demasiado importante para la esencia del Evangelio. Pero creo que usted puede darse cuenta para este momento de cuán importante es esto, cuán crítico es, cuán repleto está en la enseñanza de Jesús, y conforme entremos en estos elementos la próxima vez y pasemos del principio a la paradoja, usted va a ver con claridad cuál es su responsabilidad en términos de seguir a Jesús y en términos de proclamar ese mensaje a otros. Inclinémonos en oración. Señor nuestro, recordamos de nuevo que esta no es una obra humana, ni podremos lograrla en nuestra propia fuerza, pero es tu obra poderosa el quebrantarnos de nosotros mismos. Es tu obra llevarnos a tener un corazón contrito y humillado, hacernos capaces de entregarlo todo, de dejar todo, de perder todo deseo personal, voluntad personal, hacer a un lado todos nuestros sueños y ambiciones, metas, planes, esperanzas, necesidades que pensamos que tenemos, y en desesperación, contemplando nuestra pecaminosidad, abrazar la salvación que Jesús da y las riquezas espirituales maravillosas que vienen con ella en el tiempo y la eternidad, como la perla de gran precio por la cual con gusto venderíamos todo.
Que seamos fieles, oh Dios, por tu fortaleza y por tu verdad y por tu Espíritu Santo en proclamar este mensaje a pecadores que no es minimalista, que no es superficial, sino que llama a lo que realmente el verdadero discipulado llama. Y eso es la muerte de mí mismo para que pueda vivir en Cristo. Que este Evangelio glorioso se vuelva parte de nosotros, tanto en nuestro creer como en nuestro testificar. Oramos en el nombre del Salvador. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John,